No, no, está bien, está bien. Yo creo que acá está bien, no sé, no sé. Sí, ahí está. Sí, la gente ve. Sentado ahí sí se ve. Vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Néstor Picciotto, soy secretario de Investigación y Desarrollo de la Universidad Blas Pascal. Bueno, se me ha invitado para abrir estas jornadas. El grupo de investigación a cargo del doctor Christopher Kirling y una serie de disertantes invitados. Bueno, van a abordar este tema de cambio climático, crisis climática, que me parece de suma importancia. De hecho, el estar un 31 de octubre con una campera puesta refleja la realidad de lo que es el cambio climático, ¿no? Si bien son fenómenos transitorios, pero bueno, el clima es complicado y creo que para muestra y como para iniciar una discusión es más que interesante. Bueno, yo simplemente es darles la bienvenida, decirles que esta actividad está apoyada por muchas áreas de la universidad, la que represento, que es la Secretaría de Investigación y Desarrollo, pero también está la carrera de Relaciones Internacionales, la Secretaría de Extensión de la universidad, bueno, todos por supuesto en acuerdo con que son problemáticas que merecen ser tratadas y puestas en discusión. Bueno, yo les doy la bienvenida a los disertantes, les agradezco muchísimo la presencia en nuestra universidad y por supuesto a quienes están asistiendo. Bueno, les dejo la palabra para que den comienzo al evento. Gracias. Muchas gracias, Néstor. No, por favor. Bueno, bien ahí dado la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta jornada de debate pre-COP27, que están nombradas como del cambio climático a la crisis climática, visiones desde la región y el sur global. Esta es la primera de una serie de jornadas que se van a estar realizando, que son impulsadas, promovidas acá por el equipo de gobernanza del cambio climático en el Cono Sur. Y esta primera jornada se denomina Gobernanza Ambiental Climática, 50 años de trayectoria. ¿Dónde estamos hoy? Desafíos hacia la COP27, que como bien sabemos va a estar sucediendo en Egipto en este mes de noviembre. Bueno, tenemos presencias de lujo acá. Mi nombre es Débora Ceruti, yo voy a estar moderando esta mesa, que va a ser de modalidad mixta. Una parte, bueno, tenemos ahí a Soledad y a Agustina conectadas online, tenemos, bueno, varias presencias online, y al lado mío acá sentados Christopher y Felipe, que yo los voy a presentar como corresponde. Si les parece, en primer lugar vamos a empezar conversando con Soledad Aguilar, que bueno, se tiene que ir en un ratito. Primero que nada la voy a presentar. Ella es abogada de la UBA, del London School of Economics, y es experta en Derecho Internacional Ambiental. Dirige también la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, Argentina, y se desempeñó como directora nacional de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre los años 2016 y 2019. En dicho rol coordinó el grupo de trabajo sobre cambio climático y sustentabilidad durante la presidencia argentina del G20. Así que, bueno, Soledad, te saludamos. ¿Cómo estás? Te damos lugar a la palabra, a tu palabra. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Hola, Christopher. Hola, Felipe. Lindísimo verlos. No sabía que Felipe estaba ahí. Bueno, encantada de estar aquí, de empezar el diálogo. No sé cómo quieren que arranquemos. Christopher, sé que tenías algunas preguntas. Yo puedo estar como hasta dentro de una hora, que no es que hay tanto apuro. Vamos, como a ustedes les parezca, haciendo la dinámica. Sí, Soledad, yo voy a ser por ahí la que va a estar moderando y haciéndote las preguntas. Por ahí, si vos tenés ganas de comenzar como contándonos desde dónde venís pensando, si querés directamente pasamos a las preguntas que habíamos pensado, que un poco tienen que ver como interpretaciones de cada uno de ustedes, de los procesos de avance y retrocesos en el marco de la historia de la regulación ambiental internacional,
Y también estos impactos, ¿no? En esta urgencia que está acarreando esta crisis climática, ¿no? Los impactos que ha tenido esta urgencia en la agenda de los organismos internacionales. Si vos estás viendo que hay un reflejo de eso en la agenda de los organismos internacionales. Si querés arrancamos por ahí y bueno, después te hago otras preguntitas. Buenísimo. Bueno, yo les cuento un poco de mi trayectoria, digamos. Como dijiste, dirijo ahora la maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo, Argentina. Mi primera COP de cambio climático fue en el año 98, creo que fue la COP de Buenos Aires. Así que son una larga historia de participación en las COP. Que mirar la evolución es bien interesante. Tu pregunta sobre avances y retrocesos, yo creo que el proceso multilateral avanza más o menos rápidamente. Personalmente no creo que se haya retrocedido en ningún momento, sino que la dinámica de la política internacional hace que la coyuntura sea más favorable a un avance o menos favorable a un avance, ¿no? Entonces, de alguna manera, las negociaciones en algunos puntos van más rápido, más eficazmente, y en otros puntos se ralentizan. Acá hay muchas formas de explicarlo. En mi visión, yo, digamos, lo asigno en la historia de las negociaciones más que nada a la situación que se da con los dos mayores emisores, Estados Unidos y China, porque la particularidad de la negociación de cambio climático, a diferencia de otras, como puede ser biodiversidad o otras dinámicas internas, porque hay más países que son, digamos, los principales causantes del problema. En el caso del cambio climático está muy centralizada la causa, hay dos grandes emisores y luego un grupo que podríamos llamar el G20, de 20 grandes emisores que representan el 80% de las emisiones mundiales. Entonces, al estar tan concentrada la causa, la dinámica de la negociación está fuertemente influenciada por cuál es la relación entre estos grandes emisores. Entonces, cuando se da una confluencia de mayor alineación entre Estados Unidos y China, por ejemplo, cuando hay gobiernos demócratas que son más favorables a tratar adecuadamente el tema de cambio climático, se nota en la negociación un ímpetu, una velocidad mayor, con obviamente la presión de estos países sobre países como los nuestros en Latinoamérica. Cuando se da lo opuesto, un gobierno republicano en Estados Unidos, se ralentiza bastante, y esto se ve en las negociaciones, pero aún así, una de las particularidades, como vos me decías, de cuál es el impacto de la urgencia climática, yo creo que una de las particularidades es que cambió esta dinámica y ya, aunque haya un gobierno republicano, aunque haya problemas como los que ahora plantea la guerra entre Ucrania y Rusia, el tema está lo suficientemente instalado en la agenda internacional y la urgencia es percibida suficientemente por los gobiernos, de manera que el tema sigue en agenda aún cuando existen estos problemas. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la presidencia del G20, estaba el gobierno de Trump, ellos no querían tratar el tema de cambio climático, sin embargo, el tema de cambio climático se trató igual, fue un tema de la agenda de negociación del G20 y se llegó a un acuerdo, porque la presión de los países ya es suficientemente grande como para que el tema no pueda desaparecer de las agendas. Ahora, claramente se avanza con mayor o menor dinamismo según sea la posición de estos grandes emisores. Esto es lo que yo veo, y el otro cambio que noto en los últimos años, bastante fuerte, es que la sociedad civil está mucho más movilizada, en particular liderada por los jóvenes. Lo han visto estos últimos días
con las manifestaciones que han ocurrido en el Reino Unido, que estuvieron en todas las tapas de los diarios del mundo. Y esta presión social se está notando también en la importancia que los gobiernos le están dando al tema en las negociaciones. No quiere decir necesariamente que se avance más rápido, pero sí que se mantiene el tema alto en la agenda de los presidentes y que no se puede evitar la discusión, ¿no? Esa es digamos, esos son los puntos que yo veo más claros en términos de la evolución del tema hasta este momento, digamos. Y el gran desafío es ver, ahora va a venir la COP con este escenario de conflicto armado, donde Rusia está en una posición muy conflictiva. Además, se generó durante el año un conflicto entre China y Estados Unidos, que no tengo muy claro si lo lograron superar o no, por la relación con Taiwán. Y entonces, bueno, va a ser interesante ver cómo juega esto en las negociaciones. Yo creo que el gobierno demócrata que está en este momento va a tener sus primarias en la misma semana que la COP. Entonces, eso también va a ser interesante, de acuerdo a cómo, si gana el gobierno demócrata, hay de alguna manera un fuerte impulso que se verá en la segunda semana de la COP, porque es como digamos, un reconocimiento del trabajo que vienen haciendo, con mucho esfuerzo, porque no les ha sido fácil sacar la normativa que sacaron para... El nombre es para la inflación, pero tiene componentes importantes en cambio climático. Pero si llegan a perder las primarias, perdón, las elecciones de medio término, disculpen si usé la palabra equivocada. Si llegan a perder las elecciones de medio término, va a ser bien diferente, me parece, el reflejo de la posición americana en la COP. Así que está un poco incierto el panorama con todas estas cuestiones abiertas, ¿no? La posición de Rusia, el conflicto con China, sus propias elecciones, y eso afecta mucho al dinamismo de la COP. Luego tenemos un nuevo secretario ejecutivo que va a ser interesante ver cómo impulsa el proceso, que representa él a las islas, es de Grenada, que es país latinoamericano, aunque es de habla inglesa. Así que bueno, yo creo que es un escenario que puede ser que haya avances interesantes, pero hay grandes interrogantes todavía sobre cómo va a funcionar. No sé si tienen algún otro comentario. No quiero extenderme demasiado porque quizás no están de acuerdo. Perdón, ¿me escuchan o...? No sé si... Sí, ahí activado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ahora sí, Soledad. Bueno, primero que nada, gracias por esta primera introducción. Te decía que nos quedan unos 7 minutitos para conversar y poder quizás profundizar en alguna de las otras preguntas también. Ahí yo quisiera retomar esto que nombrabas, los desafíos, para poder como continuar por esa línea y poder pensar también en la continuidad de las COPs anteriores, ¿no? De poder pensar cuáles han sido los incumplimientos de muchos de estos países que vos nombrabas, y si en ese sentido hay desafíos hacia lo que se viene en Egipto también. Y también quería preguntarte, vinculado con esto de los incumplimientos, todo lo que vienen siendo daños irreversibles a nivel de territorios, ¿no? En cuanto, bueno, los avances del extractivismo también, y conceptos que resuenan una y otra vez en todos estos encuentros, ya bueno, a 50 años, ¿no? De aquella primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, a 30 años de la Declaración de Río, ¿no? A 25 del Protocolo de Kioto, a 10 años de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable. Hay conceptos que suenan una y otra vez, como el de desarrollo sustentable, el de economía verde, bueno, también poder pensar la transición energética corporativa, que es un término que también está muy fuerte hoy en todas las cumbres vinculadas a cambio y crisis climática.
Y en ese sentido, preguntarte si vos ves algún desafío en cuanto, no solamente el nombramiento de lo que está sucediendo, sino también de, bueno, qué nuevas pistas deberíamos tener en cuenta para las acciones que se vienen para combatir esta crisis climática en la que estamos sumergidos, ¿no? No sé si se entiende por dónde voy. Sí, sí, bueno, gracias. Bueno, voy a abordar desde donde yo veo, digamos, donde estoy parada con respecto a las negociaciones y la COP que se viene. Bueno, uno de los grandes temas que se relaciona con todas estas cuestiones que estás mencionando es el tema de pérdidas y daños, ¿no? Para quienes no están tan familiarizados con la negociación de la Convención, del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, estos tres tratados tratan principalmente dos grandes temas, que es la mitigación, o sea, bajar las emisiones, y la adaptación, que es cómo adaptarnos a los impactos que irremediablemente van a suceder. Como la convención se enfoca en promover políticas, históricamente no se quiso abordar demasiado el tema de la reparación por daños, porque obviamente hay un riesgo de, no hay un riesgo, el derecho internacional establece que si un país le causa un daño a otro, tiene una responsabilidad de reparar. Entonces, esta premisa del derecho internacional, que está bien establecida a lo largo de la historia del derecho internacional y del derecho internacional ambiental, puede ser tomada por los tribunales, tanto internacionales como nacionales, para establecer la responsabilidad de un Estado por el daño causado a otro. Con el tema de cambio climático hay algunos temas un poco más difíciles que tienen que ver con la atribución, cómo determinar que alguien causó el problema, pero como yo digo, está bastante bien establecido que hay dos grandes países que son los mayores responsables, 20 países que son los responsables del 80%, entonces ya no está tan discutida la atribución, ya es más fácil de probar y de hecho está sucediendo. Entonces tenemos como dos carriles, la negociación multilateral internacional, donde van todos los estados, se sientan y discuten qué políticas de adaptación van a aprobar, y por otro lado, los jueces y tribunales que están empezando a tomar el tema de cambio climático para determinar si hay responsabilidad de los estados con respecto a sus ciudadanos y también podría ser de un estado con respecto a otro estado. Entonces, cuando se trae el tema de pérdidas y daños a la negociación, causa una enorme incomodidad, especialmente a los mayores responsables que se niegan en general a tratar el tema o tratan de moverlo lo más posible hacia su mínima denominación, en particular países, por ejemplo, como Estados Unidos. Entonces, esta COP, por el hecho de ser en África, que para ellos el tema de la adaptación es clave, que están sufriendo daños muy, muy claros, que no son para nada responsables del problema, el continente africano en su conjunto, lo han puesto como uno de los temas claves de la COP. Obviamente esto no es agradable para los países desarrollados, en particular Estados Unidos, y se suma que el nuevo secretario ejecutivo además viene de una pequeña isla, que son los mayores afectados. Entonces, está dada la situación como para que el tema de pérdidas y daños sea uno de los temas claves de la COP, pero la dinámica de la negociación hace que para que uno consiga, digamos, sus objetivos en la negociación en general hay que tener algo para entregar, ¿no? Porque en general las negociaciones son un toma y daca de posición de uno versus posición del otro. Lamentablemente los países que son los mayores perjudicados, el momento más importante que tuvieron para negociar el tema de pérdidas y daños fue cuando se aprobó el Acuerdo de París. En ese momento, los países tuvieron que elegir si seguir insistiendo con pérdidas y daños o que se apruebe el acuerdo y obviamente, como son los principales perjudicados, dieron su consenso para que el acuerdo se apruebe y se firme. En este momento de la negociación no tienen mucho para entregar los países más pequeños, más pobres, las islas, los más perjudicados. Entonces es difícil entender
cómo van a poder avanzar en el tema de pérdidas y daños. Yo escuché el otro día al senador Kerry, que bueno, es el vocero de Estados Unidos en muchos de los temas de cambio climático, y él hablaba de que el tema de pérdidas y daños es un tema de solidaridad internacional. Lo cual está muy bien, pero como negociadores sabemos que cuando los temas se abordan desde el punto de vista de la solidaridad, es difícil conseguir realmente lo que uno quiere, ¿no? Porque de alguna manera a uno le están haciendo como un favor, ¿no? Bueno, me parece interesante ver cómo se va a plantear esto, cuál va a ser la negociación, qué es lo que los países más afectados, y en particular la presidencia egipcia, van a poder poner sobre la mesa para conseguir avanzar de la manera que ellos quieren sobre el tema de pérdidas y daños, que es un poco el objetivo que tienen en esta COP. Ese me parece como el tema más interesante. Y después está también la discusión sobre si aprobar un nuevo objetivo global colectivo de financiamiento. Ustedes saben que a partir de la decisión que se aprobó luego del Acuerdo de París, se estableció una meta de movilizar 100.000 millones de dólares anuales para el cambio climático hasta 2020. Entonces, ahora la idea es volver a discutir esa meta de financiamiento y tratar de que los donantes incrementen su nivel de apoyo financiero para el cambio climático, y eso de alguna manera se engancha con, porque me mencionabas de temas de descarbonización, transición energética. Los países ahora estamos haciendo el balance global, se van a tener que definir las nuevas contribuciones nacionalmente determinadas de los países, y en ese contexto la disponibilidad o no de financiamiento, que puede ser préstamos, donaciones, porque es variado, digamos, va a ser también parte de la negociación para el aumento de la ambición, ¿no? Obviamente van a estar emparentadas y, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya ha dicho recientemente que hay que multiplicar por 25 los niveles actuales de financiamiento, que de hecho esos 100.000 millones, no sé, bueno, si se lograron o no se lograron, depende cómo uno lo mida, ¿no? Pero hay discusiones sobre si se lograron o no. Entonces, bueno, esa discusión también está abierta y tiene mucha relación con todo lo que es la transición energética, las nuevas NDCs y el resultado del balance global. No sé si hay un vínculo suficiente con el tema de pérdidas y daños como para que esto se pueda enganchar con la discusión de financiamiento, pero de vuelta, los principales perjudicados también son los que más necesitan financiamiento, por tanto, de vuelta, no están en una posición muy fuerte para la negociación. Así que bueno, esa es la situación como la veo en este momento, digamos que habrá que ver cómo se sigue evolucionando. Bueno, Soledad, quedan ahí como varias preguntitas, pero que ya podremos luego retomar también. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a continuar con el siguiente ponente, que es Felipe, que lo tengo acá sentado a mi lado, Felipe Rodríguez Gómez Ferreira. Él es diplomático brasileño, actuó desde el 2012 como negociador en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros foros. En las negociaciones del Acuerdo de París trabajó como negociador para temas de mitigación, NDC y bosques, y fue también jefe de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores entre el 2015 y 2017. Pasó entonces a desempeñar funciones en el exterior, pero siguió participando de las delegaciones brasileñas a la COP de clima y actualmente es cónsul general adjunto de Brasil acá en Córdoba. Así que bueno, bienvenidos a la mesa también. Me imagino que muy movilizado por los últimos movimientos que hay en el país vecino, y te doy la palabra ahí los 15 minutitos para que puedas desarrollar, pudiendo retomar las preguntas, o bien luego retomamos las preguntas y te hacemos ahí algunas preguntitas. Preparé una. Bueno, me parece muy bien. Trabajamos a partir de ahí. Gracias, Débora. Gracias a la Universidad Pascal por la invitación.
particular al doctor Christopher Kisling. Quería saludar a todos que están participando del evento, en particular Soledad, con quien trabajamos muy cerca en Gerente, en APU y otros foros. Antes de empezar, tengo que hacer un disclaimer formal. Estoy acá en capacidad personal o académica, como una persona que le gusta trabajar con el tema, pero lo que diga acá no representa necesariamente la posición de Brasil en cualquier administración. Eso no tiene nada que ver con las elecciones ayer, es simplemente un disclaimer que nosotros diplomáticos tenemos que hacer cuando participamos de eventos académicos. Y bueno, trabajando un poco sobre la cuestión de los avances y retrocesos, hay que coincido con Soledad, que lo que vemos, por lo menos en nivel macro, a lo largo del tiempo, es un avance consistente. Hay momentos en que es más fácil o más difícil de implementar esos avances del nivel internacional, pero estamos en un nivel de reglamentación del régimen internacional del cambio climático que nunca llegamos, nunca estuvimos en un momento tan favorable o tan complejo en términos de complejidad de la estructura como tenemos hoy. Y creo que eso tiene mucho que ver con el momento del régimen, como estamos en una transición para una fase de implementación del Acuerdo de París. Y yo no hablo de fase de implementación simplemente porque es así que la COP describió lo que quiere hacer en su párrafo 75 de la decisión del año pasado. Me refiero en el sentido de que en los últimos 30 años, casi 30 años, esa es la COP27, entonces, siempre estuvimos negociando. Y ahora hay condiciones, por lo menos tengo la expectativa o quizás el deseo de que gobiernos y la sociedad civil puedan pasar a enfocar más en procesos domésticos de combate al cambio climático y quizás menos en el foro internacional. Digo eso desde una perspectiva principalmente de mitigación. Yo sufro una falla de carácter para negociadores de T7, que soy mitigation centric, que es la peor mala palabra que uno puede llamar a un negociador del país en desarrollo. Hay mucha cosa todavía en la negociación. Soledad ya mencionó los temas principales para la agenda de la COP27 este año, que la discusión sobre loss and damage, la discusión sobre la nueva meta colectiva de financiación. Yo agregaría a eso quizás también el grupo de trabajo para la definición de la meta de adaptación, que es de la meta colectiva de adaptación, que es algo también que viene del Acuerdo de París, pero también tiene una interfaz grande con financiamiento. Pero en lo que se refiere a mitigación, hay muy pocos mandatos negociadores sobre la mesa en este momento, y la expectativa, por lo menos yo tengo, es que los países pueden pasar a enfocar cada vez más en procesos domésticos, y que la COP sea un local cada vez más aburrido para negociadores de mitigación. Pero eso es una cosa buena. Eso es una cosa buena. En el régimen internacional de cambio climático
nunca tuvimos un momento de implementación doméstica de verdad. Al menos no de manera universal. Siempre estuvimos negociando un mandato negociado, un nuevo mandato, por una característica propia del régimen. Como me gusta cuando doy clases sobre ese tema de caracterizar la convención como una eterna huida hacia adelante. Huida hacia adelante. Sí. En que las partes se reúnen normalmente después de un ciclo de revisión del IPCC, se reúnen para evaluar el esfuerzo global de combate al cambio climático, concluyen que los esfuerzos actuales no son suficientes y entonces lanzaban un nuevo mandato negociador para intentar arreglar el tema. Entonces fue así en la COP1, cuando se hizo la evaluación de la meta que está en la Convención de estabilizar las emisiones a nivel de 1990, y eso fue lo que dio origen al mandato de Berlín, que se transformó eventualmente en el Protocolo de Kioto. Después, una vez que el Protocolo de Kioto ya estaba en vigor, y ahí empiezan las negociaciones del segundo periodo del Protocolo de Kioto, tenemos la situación de que los países que tenían compromisos bajo Kioto no querían asumir un segundo periodo de compromiso porque veían que otros actores relevantes no tenían obligaciones de mitigación. Ahí, nominalmente, Estados Unidos, que había salido del protocolo, pero también los llamados grandes países en desarrollo. Y ahí con eso empezamos el abordaje de dos carriles de negociación, el KP Track y el Plan de Acción de Bali, que fue en gran medida un intento de traer a esos actores afuera de Kioto o afuera del anexo 2 de Kioto, anexo B de Kioto, adentro del esfuerzo de mitigación global. Y bueno, se suponía que ese abordaje de los carriles y el Bali Action Plan iba a terminar en Copenhague. Y Copenhague, como sabemos, se descarriló. Lo que nos forzó en las negociaciones a una grande fase de readaptación, de traer de vuelta al régimen lo que se había caído de la mesa. Entonces, el periodo que empieza en Cancún, va hasta Durban y Doha, es como el momento donde se estaba intentando arreglar la casa y traer de vuelta a la mesa lo que se había caído en Copenhague. Y de ahí entramos ya en las negociaciones de París. Entre 2011 y 2015, y desde 2015 estuvimos ahí negociando el librito de reglas. El gran resultado de Glasgow fue exactamente finalizar los mandatos negociadores que habían empezado en la decisión que se adoptó en París. Entonces, las reglas del artículo 6, entre otros aspectos que veníamos discutiendo desde 2015. Y en mi entender, lo que París trae de nuevo para el régimen es justamente como que institucionaliza lo que yo llamo de la huida hacia adelante, como que hace ese proceso de que los países se reúnen, evalúan el progreso colectivo y desde ahí hacen una nueva ronda de proceso. París, por intermedio de las sucesivas presentaciones de las NDCs, París institucionaliza eso bajo el régimen, pero sin la necesidad de empezar un nuevo mandato negociador, de negociar un nuevo instrumento internacional para eso. O sea, que ese ciclo constante
es la característica propia del régimen y que el régimen deja de crear un nuevo instrumento cada tantos años. Pero en términos de las obligaciones centrales de los países, París no tiene grandes innovaciones. Hay muy poca cosa en París que ya no existía bajo la Convención, bajo Kioto, o mismo bajo el artículo 3 de la Convención en 1922. Lo que hoy nosotros llamamos las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDCs, en esencia no es muy distinto de lo que está descrito como los planos y políticas de mitigación en el artículo 3 de la Convención, que ya existen desde 1922 y que ya se aplican desde entonces. Lo que París hace de distinto y que realmente es una innovación es crear procesos políticos y espacios en que esa obligación de tener políticas públicas de mitigación que se presentan y se renuevan periódicamente cada 5 años y eso es importante, y que eso se hace al mismo tiempo. Entonces, el próximo momento de las NDC será de comunicar NDC, será en 2025, después de la evaluación global que empieza el año que viene, pero ya se viene trabajando también. El otro aspecto que creo que París es importante es que París torna evidente, torna explícito que el esfuerzo de mitigación es algo que es determinado a nivel doméstico y que no tenemos un régimen que pueda de alguna manera supranacional determinar la distribución de esfuerzo de mitigación entre las partes, que es un tema que ocupó muchísimo a la academia, principalmente después de la caída de Copenhague, como diseños de posibilidades de acuerdos internacionales para distribuir el esfuerzo de mitigación. Brasil tuvo una contribución importante en eso en las negociaciones de Kioto con la llamada propuesta brasileña. Pero en última análisis, eso es algo que va contra la característica principal del sistema internacional, que es un sistema internacional basado en soberanías. No es una falla de la Convención, es algo inherente al diseño del sistema internacional y de la cual no vamos a lograr salir. A mí me preocupa mucho cuando leo un texto de profesores respetados diciendo cosas como la solución es acabar con la Convención y crear un sistema en que Naciones Unidas haga la distribución del esfuerzo, pase a representar los pueblos y no los estados. Bueno, si de eso depende la solución, estamos perdidos, porque para que ocurra eso sería necesario el total colapso del sistema internacional y no creo que es algo que mucha gente esté dispuesta a pagar para ver eso. O sea, volviendo a París, como que la idea, París deja evidente que, como ya dijo el embajador Estrada Ushuaia en un artículo muy bueno para la maestría de cambio climático antes de las negociaciones de Varsovia de 2013, y también más recién Joanna de Pledge en un artículo muy bueno sobre el protocolo de Kioto en ese caso. Lo que París deja evidente es que el esfuerzo de mitigación no es algo definido de top-down, no es algo definido de manera supranacional, y que eso es un falso debate. La verdadera innovación de París o la verdadera diferencia entre París y Kioto es que Kioto tenía obligaciones de resultado, mientras París tiene obligaciones de conducta. O sea, la obligación bajo París es presentar las NDCs de determinada manera, renovarlas cada 5 años y a cada 5 años ser más ambicioso. Y ahí volvemos al tema original
el punto de miedo, la cuestión de progresión y retrocesos. Dentro de París está el principio de la progresión, es algo inherente y fundamental para el funcionamiento de París. La idea de que los países tienen que a cada momento ampliar su misión de combate al cambio climático y evitar el retroceso. Y creo que eso es algo fundamental. Si me permite un poquito más, perdón por mal administrar el tiempo, quería volver a lo que dije yo, con el momento que estamos de la progresión. Y el momento, a mí me parece que es cada vez más el momento de mirar hacia adentro y menos hacia a la COP. Momento de implementar domésticamente, sin prejuicio a lo que está en discusión, como los damages, adaptación, etc. No hay hoy, no podemos esperar hoy grandes resultados o grandes mandatos negociadores en discusión de la COP en lo que se refiere a mitigación. El momento es de trabajar para ampliar el esfuerzo doméstico, usar el Acuerdo de París, que muchos países al pasar el Acuerdo de París por el Congreso lo hicieron ley, usar eso para impulsar políticas públicas domésticamente y usar eso para cobrar a sus representantes políticos a tener cada vez más acciones de combate al cambio climático. Con eso es cierto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Ahí varias cosas que después me gustaría quizás retomar, algunos puntos que fui marcando acá, pero antes de eso, y antes de dar lugar a más preguntas, que seguramente también, bueno, vamos a tener ahí como la posibilidad de abrir el debate a todas aquellas personas que estén conectadas en este momento escuchando estas voces que vienen a compartirnos reflexiones, pero también apuestas, ¿no? Cómo pensamos estos espacios. Hacia el final vamos a tener un espacio abierto para las preguntas, comentarios. Ahora me gustaría continuar con Agustina Mundari, ella está conectada por aquí, online. ¿Está, no es cierto? Acá la estoy viendo. Hola Agustina, nos saludamos desde acá. Es abogada especialista en cambio climático, mercados de carbono y recursos naturales, magíster en gestión ambiental. Es diplomada en mercados de carbono por Carbon Trust México y especialista en sistemas de comercio de emisiones por economías emergentes y países en desarrollo por ICAP, International Climate Action Partnership. Es docente también en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador. Bienvenida, Agustina, a la mesa. Saludamos. Hola, ¿cómo andan todos allá? Bueno, espero me puedan escuchar bien. A veces el wifi en casa me juega malas pasadas, así que cualquier cosa me avisan y saco la cámara para mejorar la conexión. En primer lugar, genial, gracias. En primer lugar, agradecerles a todos el espacio y la posibilidad. Gracias a Christopher por la invitación en particular y gracias a todo el equipo de la Universidad Blas Pascal. Celebro estos encuentros, la verdad es que es un placer haberla escuchado en primer lugar a Sol Aguilar y ahora a Felipe. Siempre se aprende un montón de todos ustedes, así que gracias por permitirnos seguir escuchando y aprendiendo. Siempre es un placer, ahí la veo a Sole. Y un poco también continuando con la consigna, ¿no? Con la premisa que venimos acá, un poco de el avance, la celebración del aniversario de Kioto, cómo estamos ahora en París, si estamos adelantando, retrocediendo y qué expectativas tenemos también para la próxima COP en París. Me parece que las expectativas son un poco más tranquilas que la COP anterior. Siento que para la COP anterior había una situación de resolver las cosas con urgencia post pandemia, que no es menor, pero existía más efervescencia por parte de todos los estados. Así que me parece que un poco con los acuerdos alcanzados en la COP anterior y un poco de la agenda también nacional, como decía Felipe, ¿no? Haber hecho retrospectiva, haber mirado para adentro en cada uno de los estados, revisado la CNDC en base, obviamente, a los mandatos internacionales, al llamamiento internacional, y a la vez un poco armado también, ¿no? Las
las propuestas de acá a futuro de todos los países, se llega con muy buenas intenciones y con muchas expectativas. En particular, yo les propongo charlar ahora sobre la comparativa, si se quiere, de cómo fue el tema en particular sobre los mercados de carbono anteriormente en Kioto a el avance ahora en el Acuerdo de París y el famoso artículo 6 y las expectativas que tuvo mucho en la COP anterior y que sigue teniendo hoy en día para poner en plena operatividad sus mecanismos. Y un poco haciendo el balance de si se avanzó o no. Yo comparto con mis antecesores que avanzar se avanzó. Creo que se avanzó también en un buen camino porque si nosotros nos ponemos a analizar los mecanismos de mercados que existían anteriormente, denominados mecanismos de flexibilidad, ¿no? en el protocolo de Kioto, la realidad es que la evolución en los que hoy encuentran en el artículo 6, en el famoso acuerdo, en el artículo 6 del Acuerdo de París, encuentran, si se quieren, el avance y la recepción también de una realidad que ocurrió entre los años que se aprobó el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto a obviamente la sanción del Acuerdo de París. Y esto en el medio, que les quiero decir, ¿qué es lo que recepta, si se quiere, el artículo 6 del Acuerdo de París? Básicamente recepta la movilidad, recepta el avance, recepta la evolución de los mercados de carbono, tanto voluntarios como los regulados por parte de cada uno de los estados. Es decir, cuando se previeron los mecanismos de flexibilidad para cumplir las metas, ahí muy bien comentaba Felipe, hay que tener en cuenta fuertemente que el protocolo de Kioto era un protocolo, era un acuerdo internacional de resultados. Había dos grandes grupos, los países anexo 1 y los países no anexo 1, aquellos que debían cumplir con una meta de mitigación, los cuales proponían, estipulaban, y aquellos que no tenían esa meta, los famosos países no anexo 1 o los países en vías de desarrollo, dentro de los que nos encontrábamos nosotros como la Argentina, y en base a este esquema se empiezan a generar estos mecanismos de flexibilidad que tenían como fin último poder cumplir la meta de mitigación de estos países desarrollados, de estos países de anexo 1, asistiendo también a través del famoso mecanismo de desarrollo limpio, el MDL, aquellos países que están en vías de transición, ahora este concepto que se está un poco debatiendo de desarrollados en desarrollo, en vías de desarrollo, bueno, asistiéndolo un poco a estos países para poder desarrollarse de la manera más sostenible posible, ¿no? Esto implicaba también una asistencia, no solamente económica, sino también una transferencia de tecnología, un armado de estructuras, capacidades y un montón de instrumentos que, por un lado, a los países en vías de desarrollo o no anexo 1 les servía para, si se quiere, fomentar algunas líneas para las cuales no tenían tecnología, no tenían cooperación internacional, mientras que por el otro lado, a los países desarrollados les servía también porque a través de esas acciones lo que hacían de alguna manera era colectar la reducción de emisiones, ¿no? Los esfuerzos de mitigación que se realizaban en esos países para contabilizarlos en sus metas. Eso era básicamente uno de los esquemas de los mecanismos de flexibilidad que establecía el protocolo de Kioto. Luego teníamos, bueno, acuerdos entre países desarrollados, anexo 1, bilaterales, que un poco recepta, ¿no? También el 6.2 del Acuerdo de París. Pero ¿por qué les comento o por qué les menciono de la evolución o, si se quiere, la manera de sincerizarse que tiene el protocolo, el Acuerdo de París, perdón, versus a su antecesor, el protocolo de Kioto? Porque bien, creo que lo había comentado Felipe, en el segundo periodo de compromiso las cosas se alentaron. Kioto en su segundo periodo un poco se desinfló y eso también estuvo muy relacionado directamente con los proyectos que se desarrollaban dentro de los mecanismos de flexibilidad. Y en paralelo empezaron a surgir, ya habían comenzado y empezaron a tomar mucho más volumen, valor, ¿no? No solamente valor económico, sino relacionado con los números de mitigación que vamos a poder observar, los proyectos en el marco del mercado voluntario, es decir, iniciativas privadas que llevaban adelante las empresas, los sectores privados para cumplir una meta de mitigación, ya sea de manera voluntaria, porque el país en donde se asentaban se les exigían, hay muchas razones, y por el otro lado también empezaron a avanzar rápidamente los sistemas de comercio de emisiones a través de los mecanismos de compliance o los mercados regulados. El ejemplo más que siempre mencionamos es el de la Unión Europea, más o menos a partir del 2004, que es uno de los más viejos. Lo que planteaban era reducir emisiones con una trayectoria correcta, es decir, una meta
bien establecida sobre determinados sectores de la economía, y allí poder cumplir las metas que luego ellos se ponían y que en definitiva hoy están reportando a través de sus de NDC. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque París tuvo que sincerizarse con toda esta situación que ocurría, de los mecanismos voluntarios, de los mercados voluntarios, perdón, por un lado, de los sistemas de comercio de emisiones que existían. ¿Y cuál es uno de los grandes objetivos? Llegar a 2050 con una carbono neutralidad. Tenemos que promover, desacelerar este calentamiento global, tenemos que apuntar al 1.5 en una de las mejores, de uno de los mejores objetivos, tratando, si no, apuntamos al 2. Pero en definitiva, todo esto genera que necesitemos una contabilidad uniforme, una contabilidad correcta de las emisiones que se están generando. Y teniendo en cuenta de que existen diversos escenarios donde contabilizamos en un mercado, por otro no, de una metodología, de otros proyectos, la realidad es que los mecanismos, en este caso establecidos en el artículo 6, como voluntarios entre las partes, tienen como uno de los objetivos tratar de unificar estos caminos del mercado voluntario, estos mercados regulados, con una única metodología para evitar la doble contabilidad, promover la integridad ambiental y obviamente promover un desarrollo sostenible. Es decir, evitar contabilizar un esfuerzo de reducción de emisiones de un lado, que también se contabilice en el otro, utilizando metodologías que pueden llegar a ser contradictorias entre sí y poder llegar a una contabilidad uniforme, clara y transparente, que también apunten, obviamente, a un balance que sea transparente, y eso nos genera una hoja de ruta para poder llegar a las metas de mitigación que se establezcan. Un poco para ir cerrando, la realidad es que de alguna manera esta manera de sincerizarse que tuvo el Acuerdo de París para poder involucrar a las iniciativas del sector privado, la encontramos en el famoso artículo 6, en su inciso 6.4, que si se quiere es conocido como la transición del MDL a un MDS, se puede llegar a llamar el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. Ahí el nombre está todavía en debate, pero esta transición del Mecanismo de Desarrollo Limpio al Mecanismo de Desarrollo Sostenible tiene de alguna manera la intención de invitar a los esfuerzos del sector privado, a los esfuerzos de este mercado voluntario, a ser contabilizados de una manera más transparente, de acuerdo a normas claras y concisas que están en el marco también de la convención, que no es un dato menor, ¿no? Tener un órgano en la convención que pueda llegar a estar atrás de ordenar, regular, hacer una supervisión de todos estos proyectos, las contabilidades, las ubicaciones, además que estos sean sostenidos en el tiempo. Y en definitiva, siguen existiendo obviamente en el ámbito internacional, y este año en la COP que se va a iniciar la semana que viene, es necesario todavía establecer algunas reglas procedimentales importantes. De vuelta tenemos dos grandes sets de países, los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. A veces los intereses son contrapuestos, pero en definitiva va a ser muy importante alinearnos en todos estos objetivos que planteé anteriormente para poder ir en pos de cumplir la meta, una de las metas del Acuerdo de París, y obviamente también contribuir a los esfuerzos nacionales de cada uno de los países respecto a sus metas de mitigación. Bueno, Agustina, muchas gracias. Ahí quedan un par de minutitos que yo voy a aprovechar un poco para retomar algunas de las cosas que dijiste y hacerte unas preguntas. Sobre todo en esto que nombrabas también de el desacelerar, ¿no? Porque por un lado está esta necesidad de desacelerar, pero se sigue hablando de desarrollo sostenible, se sigue hablando de, de transición, incluso pensándola en esto de incorporar tecnologías, bueno, en particular. Te cuento desde dónde vengo de trabajar con las comunidades que están enfrentando, digamos, las grandes transnacionales de litio, en Catamarca, por ejemplo, donde el litio parece como la energía limpia, como la energía renovable, ¿no? Como el as para la transición energética y para justamente también combatir el cambio climático y la descarbonización. Pero a la vez seguimos hablando de extractivismo, ¿no? En las comunidades seguimos hablando de endeudamiento con el Fondo Monetario, como mencionaban un poquito antes, para luego pagar la deuda con justamente lo que se extrae de lo que se llama bienes comunes y no recursos naturales, bienes comunes de quienes habitamos los territorios. En ese sentido, preguntarte a vos si vos ves también en estos mercados voluntarios, en el proceso de descarbonización, una salida a estos conflictos de la crisis climática que atravesamos, ¿no? Que ya algunos incluso lo marcan como una era geológica, la era del capitaloceno o el antropoceno. Entonces, preguntarte esto, si no ves también como una contradicción entre pensar en desacelerar y seguir hablando de desarrollo sostenible o sustentable. Sí, la realidad es que esto no deja de ser
una de las vastas y tantas herramientas con las que cuentan los estados, las regiones, ¿no?, para poder llegar y cumplir los objetivos que se prevén en el Acuerdo de París. Y dejo de decir prevén el Acuerdo de París, me parece que son objetivos que como humanidad necesitamos empezar a abrazar, porque no es un objetivo que tiene un tratado internacional, sino que estamos hablando, obviamente, de la subsistencia de nuestra especie y el mundo como lo conocemos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que sí es una herramienta que es interesante. La realidad es que, por ejemplo, los mercados son uno de los instrumentos del precio del carbono, que el objetivo es tratar de interiorizar, ¿no?, este precio, esto es lo que nos cuesta, ¿no?, el cambio climático en la producción de bienes o servicios, tratar de interiorizar estos costos en la producción de un bien, y para, de alguna manera, empezar a repensar si hay tecnologías que pueden llegar a mejorar, como vos bien decís, ya sea la producción de energía, la manera en que consumimos. Hay que empezar a replantearnos, y me parece que esta manera de replantear viene desde hace muchísimos años, e incluso antes del Acuerdo de París. Lo que también hay que empezar a hacer, que me parece que el acuerdo lo plantea de una buena manera y genera bastantes instrumentos de sensibilización y educación, es también sociabilizar esta problemática. Una de las mayores problemáticas del tema de cambio climático es la dificultad que tenemos los que estamos en el tema para comunicarles a el resto de las personas, que es la mayoría del mundo entero, que no está en temas de cambio climático, qué está ocurriendo, por qué es necesario hacer estos cambios, por qué es necesario, si se quiere, esforzarnos, estirarnos un poquito más para poder seguir viviendo en un mundo como lo conocemos. Sin embargo, como te comenté, es uno de los instrumentos que tienen los estados. A mí me gustó mucho, me llevó mucho el concepto de Felipe de empezar a mirar para adentro, de que espera de que un poco las negociaciones vayan a un segundo plano, y es muy verdad. La realidad es que hay que empezar a mirar internamente, hay que empezar a tener en cuenta las circunstancias nacionales. Hay un montón de documentos, hay un montón de estrategias, hay un montón de información disponible que los estados pueden empezar a tomar y entender cuál es la mejor estrategia de descarbonización que es aplicable a ellos, porque no es una línea, no es ya partimos del lugar A y llegamos a un lugar B, todos por el mismo camino. Cada uno tiene y debe transitar su propio camino para que sea acorde a sus circunstancias nacionales, a sus prioridades nacionales, obviamente a las oportunidades que tiene. Entonces, me parece que también estamos en este momento en donde todos los estados tenemos un nivel de conocimiento bastante amplio para poder empezar y deber empezar a tomar estas decisiones, y que no sea el camino, como decís, bueno, tal vez litio solo, no, tal vez hay que empezar a explorar otras opciones, hay que empezar a analizar diferentes caminos a transitar. En definitiva, cada camino es único, es como cada país es un mundo, cada camino tiene que ser único y tiene que tener, obviamente, si se quiere, el sello de sus circunstancias nacionales. Bueno, muchas gracias, Agustina. Si parece, abrimos ahí una ronda, no sé si hay comentarios o algún tipo de preguntas que estén dando vuelta ahí entre las personas que están escuchando y ahí atentas en la charla. ¿También? Podemos seguir con Christopher, ¿no? ¿Seguimos con vos, te parece? Y después volvemos en todo caso. Preguntas. ¿Sí? Bueno, Bueno, te voy a presentar, si me permites. Bueno, Christopher es director del equipo de investigación Gobernanza Multiescalar del Cambio Climático en el Cono Sur, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Las Pascal, acá donde estamos, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Desarrollo Humano y especialista en Derecho y Economía del Cambio Climático por Flaxo, Argentina, licenciado en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política por la Universidad Católica y becario postdoctoral de CONICET, Universidad Católica de Córdoba, y docente aquí en la Universidad y también en la Católica. muchísimas gracias. Primero agradecer, me gustaría empezar agradeciendo a los expositores que me antecedieron, excelentes presentaciones y muy agradecido de su participación en esto que, como bien decía Débora al inicio, esperamos que sea el inicio de un ciclo de conferencias, de conversaciones, de charlas vinculadas a la temática que como equipo de investigación consideramos que es necesario. En ese sentido, traer y acercar por ahí estos temas que parecen tan lejanos a una discusión, si se quiere, más cercana en la universidad, pero también en
espacio, digamos, donde podamos estar involucrados. Entonces, agradecer eso, agradecer también a quienes están conectados, escuchándonos, siguiéndonos. El fundamento de algún modo del evento tiene que ver con esto, ¿no? Como decía recién, traer y acercar estas preocupaciones, por ahí muchos las vemos de una manera lejana a la discusión más cotidiana y cómo esto nos incide. Yo me quedo ahí también con la frase que decía Felipe, cómo ahora estas discusiones internacionales pueden, ojalá, tender a ser cada vez más grises y burocráticas y que de algún modo la acción climática en sentido amplio pueda ser trasladada hacia una discusión más concreta en espacios nacionales, regionales, locales, ¿no? Al margen de eso, lo que yo quería muy brevemente señalar en esta participación y muy vinculado y de la mano de lo que ya también los y las expositoras anteriores han presentado, es cómo este marco internacional, si se quiere, de la regulación ambiental está vinculado o vincula y se traza puentes con las políticas nacionales y locales en materia ambiental general y en materia de cambio climático en particular, ¿no? Para nosotros como equipo el hito o el disparador de esta jornada tuvo que ver también con lo simbólico de estas fechas redondas, ¿no? De 50 años de Estocolmo, de 25 años del protocolo de Kioto. Digamos, simbolismo de las fechas redondas, más allá de ser un número, nos parecía también una buena excusa para comenzar a traer estas discusiones, ¿no? Y a lo largo del tiempo, la discusión internacional de ambiente en general, de cambio climático en particular, giró, dio muchas vueltas, avanzó de muchas maneras, pero siempre termina, digamos, de un modo volviendo a ciertos puntos que son como puntos álgidos, si quiere, de la discusión, ¿no? El vínculo entre desarrollo y ambiente, la necesidad de introducir y problematizar los temas de desarrollo dentro de la agenda climática y ambiental, el gran clivaje, que también ya lo han mencionado los expositores que me antecedieron, entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, o países del norte y países del sur, que de algún modo da cuenta de que la problemática ambiental como tal es una problemática transversal a todas las agendas. Digo, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de ambiente, estamos hablando también de desarrollo, estamos hablando de economía, estamos hablando de toda una serie de temas que no podemos desvincularlos, ¿no?, de esta discusión. Entonces, en ese sentido, la manera en la cual hoy discutimos de cambio climático es producto de todas estas circunstancias, de cómo ha evolucionado la discusión en el tema a nivel internacional, desde cuestiones macro, en términos de cómo esto ha sido abordado institucionalmente, hasta, digamos, cuestiones pequeñas, ¿no?, de que tienen que ver por ahí de cómo la manera en la cual se fue institucionalizando temas particulares. ¿Por qué, por ejemplo, discutimos cambio climático separado de la agenda de biodiversidad? Bueno, tiene que ver también con los orígenes de los procesos negociadores que nos llevaron hoy a esta situación, ¿no? Entonces, señalar brevemente para mí, o destacar, si se quiere, esta larga historia de la regulación ambiental, de la gobernanza ambiental y climática, 3 hitos que para mí tienen impacto, no solo por, digamos, no quiero recordar solamente por el impacto histórico que tienen, sino por cómo nos impactan hoy en las discusiones, ¿no? Primero, bueno, Estocolmo en 1972 y las primeras negociaciones, o los primeros abordajes de lo ambiental a nivel internacional, y el gran esfuerzo de los países en este contexto de nuestra región, países en vías de desarrollo, países del sur global, como le queramos decir, de discutir la cuestión ambiental vinculada a la cuestión de desarrollo. Que esto, de algún modo, me parece que es una de las, desde una mirada más ligada a la realidad de los países de América Latina, es el hito o el elemento que más destacamos, ¿no? Traer a colación este vínculo entre desarrollo y la cuestión ambiental. Que para mal o para bien, luego tuvo ciertas repercusiones luego en la manera en la cual se discutió la cuestión ambiental y la cuestión climática, ¿no?, en este gran paraguas del desarrollo sostenible, del desarrollo sustentable años después. Segundo hito que quería traer brevemente también a colación es la Cumbre de Río, ¿no?, de 1992, donde se firmaron las 2 grandes convenciones de temas ambientales que hoy nos trae, digamos, a colación: la Convención Marco sobre Biodiversidad y en particular la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
convención que desde los orígenes es producto de circunstancias históricas, si se quiere, en el momento en el cual se necesitaba establecer algún tipo de mecanismo internacional de comunicación entre los países para dar respuesta a la problemática climática, pero también producto del contexto en el cual se desenvuelve, ¿no? Finales de la Guerra Fría, un contexto en el cual también existía una cierta predisposición y apertura a la cooperación internacional, y producto de estas circunstancias también la manera en la cual se institucionaliza el régimen climático. Adhiero también a este señalamiento que ya hicieron también los expositores anteriores, de caracterizar a este régimen de algún modo como una huida hacia adelante en términos de la búsqueda de abordar, luego de los diagnósticos de cómo la regulación era insuficiente, cómo podemos hacia el futuro avanzar con ese compromiso, y en ese marco es que los mecanismos de flexibilización, los mercados de carbono, toda la discusión ligada al artículo 6 de los más contemporáneos del Acuerdo de París, es que se institucionalice y llega a tener como ese lugar. Entonces, ese es como el segundo hito. Y el tercer hito que me gustaría destacar, que también estamos viendo hoy de cómo nos incide, tiene que ver con la Agenda 2030, con el contexto en el cual se firma el Acuerdo de París, la firma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, que reemplazan a las ODM, cómo esta agenda de algún modo también define, impacta, moldea cómo la discusión sobre los temas climáticos se aborda, ¿no? Si entendemos el sentido amplio de la Agenda 2030, introduciendo también la cuestión del Acuerdo de París como un componente dentro de esta agenda, entendemos de un modo que también lo que estamos negociando, más allá de las metas particulares y los objetivos del propio proceso negociador, que ya también fueron explicados con un buen nivel de detalle, estamos también situados en este marco, ¿no? De vincular o intentar vincular los esfuerzos de mitigación y de adaptación y de financiamiento, no olvidar esa parte también, a mitigación, adaptación y financiamiento a los objetivos de la propia Agenda 2030 como tal. Entonces, esos elementos de algún modo nos traen o esos hitos son importantes en este marco para posicionarnos y ver dónde estamos hoy, ¿no? Más allá de cuáles son las discusiones y los debates que estamos llevando y que son muy importantes en el marco de la próxima COP, cuáles son las trayectorias que podemos esperar de este proceso derivan también de esta historia. Y para eso, para continuar o para disparar más preguntas, con las cuales me gustaría que también podamos luego seguir dialogando, señalar una cuestión que para mí es importante, que tiene que ver con la cuestión de la multiescalaridad, ¿no? que en este espacio, en este diálogo hemos comenzado a abordar, y que tiene que ver cómo se vinculan estos grandes espacios de discusión global con espacios de discusión, si se quiere, más nacionales o regionales o locales, ¿no? Entonces, esta cuestión de la multiescalaridad para nosotros es importante en términos de las negociaciones internacionales de cambio climático. No son principalmente procesos interestatales, pero que también tienen impacto más allá de lo que sucede en estos procesos interestatales. Habilitar una discusión sobre mercados de carbono, habilitar una discusión sobre la participación de actores no estatales en este marco, es también señalar cuál va a ser el rol que ocupan otros actores en este proceso, cuáles son los intereses que esos actores pueden tener en este marco, ¿no? Hay un entrecruce muy importante donde las negociaciones son, por definición, principalmente interestatales, pero que no son solamente las voces y los intereses de los estados que están en este proceso negociador, ¿no? También tenemos el lobby de las organizaciones gubernamentales, el lobby del sector empresarial, que de algún modo buscan incidir o impactar sobre el resultado. Son más entonces por ahí reflexiones, si se quiere, para traer a este espacio que quería traer en el marco de lo que ya venimos conversando. Nuevamente me gustaría cerrar mi alocución agradeciendo, como digo, me siento muy orgulloso de poder estar aquí en este espacio
con estos expositores que nos han precedido y bueno, y esperando que este espacio comience a establecerse en la universidad de una manera más regular y que nos permita dialogar sobre estos temas. Así que con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Bueno, yo fui anotando varias cositas por acá. Primero me gustaría de vuelta si hay alguna pregunta o algo ahí, o algo que ustedes quieren agregar también, Felipe, digamos que te fue resonando. Preguntas antes. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas por allí? Bueno, a mí, yo retomo un poquito esto que nombraron de los 3 puntos, ¿no? Mitigación, adaptación y financiamiento para poder darle un poco de profundidad también. En primer lugar, poder pensar eso en relación también a esto que nombraban de lo macro y lo doméstico, ¿no? ¿Cuál sería la acción desde lo doméstico? También pensándonos como parte de del pueblo, de la sociedad civil, de cómo queramos nombrarnos, aquellos que no intervenimos directamente en lo que son estos espacios tan macro de toma de decisiones, porque no podemos negar que son los espacios donde se toman las decisiones, bajo los cuales también luego van a estar operando las decisiones a nivel público de los Estados-nación. Y que sin embargo, en esto también que nombraban de lo doméstico, yo pensaba cómo desde los pueblos, desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, desde las luchas socioambientales, esto no es algo nuevo, ¿no? El clima, como hablar del clima y de las transformaciones a nivel socioambiental, es algo que por lo menos tiene la misma edad que los primeros protocolos, los primeros acuerdos también, ¿no? Las luchas del ecofeminismo, las luchas de muchos pueblos que vienen denunciando los daños que están haciendo, sobre todo desde las grandes potencias también, en esto de pensar el norte y el sur global. Entonces quizás en todo este panorama complejo, volver a repensar, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos también desde estos lugares, desde lo doméstico, ¿no? ¿Qué significaría hoy, sabiendo que ya hay muchas acciones de jóvenes por el clima, quizás una de las organizaciones con más renombre actualmente, pero en todos los puntos del continente hay acciones que se vienen llevando adelante para mitigar, remediar y denunciar también lo que está ocurriendo. En ese sentido, ¿por dónde la ven ustedes, no? Y abro también ahí a Agustina, bueno, Soledad ya se tuvo que ir, pero ¿cómo están viendo que es ese proceso también desde lo doméstico? Bueno, gracias. Creo que, bueno, como dijo Christopher, no es, esas discusiones involucran mucho más que estados, involucran en distintos actores de la sociedad civil, y cuando yo me refiero a sociedad civil, estoy hablando de ONGs, pero también estoy hablando del sector privado, incluso de industrias que contribuyen para el problema, que también son sociedad civil, y en una sociedad democrática también tienen derecho de expresarse políticamente. Pero creo que el fundamental, un poco eso es lo que me refería con volverse hacia adentro. El fundamental para actores de la sociedad civil preocupadas con el tema del cambio climático, o preocupadas por las razones correctas con el tema del cambio climático, es tener conciencia del alcance y de las limitaciones de cada foro. ¿A lo que me refiero con eso? La experiencia nuestra al ir a la COP es que la impresión que tengo, anecdótico, no sé, pero que hay gente que de verdad cree que va a llegar a la COP, a hacer un discurso en plenaria y en un gran momento de una película de John Hughes la gente va a aplaudir y los problemas del mundo se van a arreglar. No es así que funciona. Nosotros, representantes gubernamentales, cuando bajamos del avión en el local de la COP, tenemos nuestras instrucciones que fueran determinadas por nuestros respectivos gobiernos de la manera democrática que se hace. Y esas instrucciones no van a cambiar en función de una presión internacional.
y tampoco nosotros vamos a poder cambiar las políticas domésticas en función de ese tipo de presión. Entonces, hay espacio para la participación de la sociedad civil en las COP, por supuesto, es importantísimo, pero no puede parar ahí. La sociedad civil tiene que tener en cuenta que no es que la discusión sobre el cambio climático no es viajar a un local exótico del planeta una vez por año, donde sale una decisión y que eso va a tener un impacto tremendo. No, son procesos. La gente tiene que volverse más al ámbito doméstico para buscar, y me refiero de verdad a lobby, porque estamos hablando con 80% del problema del cambio climático es energía, es el sector energético. El sector energético depende de inversiones que son hechas bajo una reglamentación específica de los estados. La manera de tener un impacto constante en el tema del cambio climático no es haciendo presión a un pobre burócrata como yo en el exterior. Es un trabajo continuo y permanente de búsqueda por los procesos domésticos, de influenciar las políticas públicas, y cuando eso no alcanza, y ahí hay un desarrollo interesante en diversos países, cuando eso no alcanza, buscar judicializar la cuestión, porque en la mayoría de nuestros países lo que se acordó en París tiene estatus de ley, y por lo tanto tiene por lo tanto, hay formas de usar el Acuerdo de París para impulsar procesos domésticos a nivel judicial. ¿Es fácil? No. ¿Va a ser bien sucedido? No sé. Pero seguramente tiene más impacto que un discurso en plenaria a las 4 de la mañana, donde ya no hay nadie escuchando. Hay que tener conciencia de que nunca vamos a estar en una situación que una COP va a arreglar el problema. Eso es un trabajo permanente y constante que no termina en el nivel internacional y que no se determina completamente en el nivel internacional. Nosotros llamamos la COP, adopta decisiones, sí, pero son decisiones de la COP, son decisiones colectivas. ¿Cómo esas decisiones se van a implementar domésticamente? Es un trabajo que nosotros, cuando vamos a la COP, no podemos, no tenemos como considerar eso. Compite a los representantes políticos, la sociedad civil, traer eso domésticamente y avanzar eso domésticamente. Sí, también pensar como, digo, esto a mí me resonaba, en también poder pensar que es desde abajo, desde los pueblos, de donde se generan también las transformaciones, ¿no? Como para nada era, bueno, desde ahí se toman las decisiones y se implementan, sino como al revés también, poder pensar esa dinámica, cómo se da, ¿no? Agustina, no sé si está por ahí, o Christopher, vos, si querés como... Agustina, si está conectada y si no, sigo yo después. Acá, escuchando atentamente. Gracias por esa respuesta. Y sí, la realidad es que la complejidad que atañe la puesta en marcha, la transformación, ¿no? Como es un poco eso, cómo aplicamos, cómo transformamos ese texto que tiene palabras muy lindas, muy fancies, muy ambiciosas, a las realidades de cada uno de los países y en nuestro caso a la realidad argentina. Teniendo en cuenta de nuestra situación institucional, todos sabemos que el presupuesto ambiental, hay que ser sinceros, el presupuesto ambiental es uno de los más chicos que puede manejar nuestro Estado, como todos los estados en América Latina y el Caribe. La realidad es que el presupuesto económico que se le da a las causas ambientales y en particular al cambio climático es poco. También hay poco personal, es difícil la capacitación del personal, teniendo en cuenta también
y no menor, la barrera del idioma. Todos los documentos, todos los temas están en inglés, y no todos tenemos por qué saber inglés, o si sabemos inglés no tenemos tal vez el nivel de perfección, tecnicismo que se maneja también en ese tipo de decisiones, ¿no? En el tipo de los workshops que brinda la gente de la convención. Entonces, hay un montón de barreras que los países en desarrollo tienen que ir saltando, además de la barrera con la que venimos, ¿no? Con uno de los principales impactos del cambio climático, con la lucha de la bandera de la adaptación, que es nuestra, no es una bandera que los países desarrollados sean, incluso la agenda de pérdidas y daños, no es una agenda o una bandera que pregonen de una manera muy intensa en las negociaciones, por eso queda delegada. Entonces, frente a esa complejidad de circunstancias que ya existen, llevarlo a ámbito nacional es también muy complejo. Algo que también me llama mucho la atención, no, retomo con el punto anterior, la dificultad que también tenemos los que trabajamos en temas de cambio climático de sociabilizar el tema con los otros sectores. Bien le dijo Felipe, energía. La realidad es que muchas veces las carteras de energía o la cartera que esté sobre el tema de energía en el país no se habla o se habla poco con la cartera de ambiente o de cambio climático en particular, y deberían tener una conexión directa o ser un Ministerio de Energía y Cambio Climático. Entonces, me parece que todas esas circunstancias nacionales son muy complejas. Muchas veces el pasar proyectos de ley nacionales, el aprobar planes nacionales, ya sea en nuestro caso el armado de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, ¿no? El Gabinete Nacional de Cambio Climático, el poder generar instrumentos que sean vinculantes para el resto de los ministerios, porque muchas de las cosas que ocurren cuando estás en la temática ambiental y en cambio climático en particular, yo venía de temas de recursos naturales, yo empecé con temas de bosques, que tenía, si se quiere, un objeto, ¿no? Un objeto de trabajo concreto, con actores específicos, algo más material. Y cuando transitas a cambio climático te das cuenta de que sos todo y nada a la vez, porque estás hablando de un tema tan complejo y vos decís, yo puedo hacerlo, pero dependés del ok, si se quiere, de la buena voluntad, y a veces no tan buena, de diferentes sectores y actores que ordenar todos esas personas, esos sectores, esos esquemas, es realmente muy, muy complejo y muchas cosas pueden salir mal antes de que salga algo bien. Pero me parece que ese es un gran desafío. En primer lugar, también los estados deberían, o nos debemos esa charla de unificar bajo una misma línea de salida los conocimientos sobre temáticas del cambio climático en todos los organismos de gobierno, tanto nacional y subnacional en nuestro caso en provincias, porque también eso es un punto bastante conflictivo, la discrepancia de conocimientos de cambio climático y cómo me afecta a mí. Alguien en el sector agroindustrial te puede decir, cambio climático no me afecta a mí, sí te afecta, tenés una crisis hídrica, sí te afecta, tenés las sequías que están viniendo, sí te afectan el avance de los incendios. Entonces, la realidad es que es necesario también dotar de esos conocimientos y esas competencias a los otros sectores y actores para poder tenerlos en marcha en esta línea de trabajo y poder llegar a las metas, porque si no, una autoridad climática solo, y como decía bien Felipe, una delegación que pueda llegar a salir desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático solo a negociar, no va a conseguir mucho cuando nos tengamos que dar vuelta y tengamos que hablarle al resto de las carteras a nivel nacional, subnacional. La realidad es que es un desafío enorme, la temática es un desafío enorme, y a nivel de puesta en marcha y circunstancias nacionales es un desafío aún mayor. Agustina, retomo ahí, ¿no? Como esta idea de educación socioambiental, ¿no? Como un poco podríamos nombrarlo, poder pensar más seriamente eso. Christopher, ¿alguna palabra? Bueno, adhiero plenamente a lo indicado recién, solo para sumar una cuestión también por ahí, el hecho por ahí que las COP nos sirven muchas veces a quienes nos interesa esto como una excusa para organizar actividades, jornadas, diálogos, pero por ahí la COP empieza, termina, ocupa la atención de la prensa, ocupa todas las miradas, luego termina la COP y inicia, digamos, un proceso que es tan igual, más importante a veces que las COP, que tiene una implementación luego a nivel de los estados hacia adentro y de la discusión y vínculo entre estados y actores no estatales y de la discusión que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, por ahí la COP nos sirve para poner el tema en la agenda, para darle visibilidad, para mostrar lo importante, pero después el desafío es que esto continúe, este diálogo, esta conversación continúe viva más allá
de lo que sucede en las COPs, ¿no? Lo que sucede en particular en esas instancias. Y por ahí eso también es el desafío muchas veces de las propias organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De por ahí la atención se focaliza en las COPs, está en el espacio ese, y luego pasa la COP y por ahí no hay suficientes recursos, o no hay suficientes capacidades de mantener ese nivel de incidencia o de preocupación, no sé si preocupación es la palabra, pero de ocupación, diría, de ocupación en relación con la discusión en la materia. Eso era agregando a lo que estamos hablando. Sobre eso creo que yo noté hay un pequeño cambio en el discurso pre-COP este año que me parece bastante promisor, que todos los años tenemos la publicación del UNEP Gap Report, o cada 2 años, y cuando la prensa comentan UNEP Gap Report, la primera cosa es que los países tienen que aumentar las metas, y eso es algo que yo escucho desde 2012. Y todos los años, desde Bali, hay algún párrafo en alguna decisión que pide a que los países aumenten, revisiten y fortalezcan sus metas. Puede tener nombres distintos, puede ser metas, puede ser NDCs, puede ser los compromisos de Kioto. Eso siempre existe, pero las cosas no avanzan por cuenta de esos párrafos en las decisiones. Y en este año lo que yo noté fue que el discurso dejó de ser tenemos que aumentar las metas, y el discurso pasó a ser, por lo menos lo que salió del secretario general de Naciones Unidas, es necesario que los países tengan políticas públicas fuertes, y yo estoy parafraseando, no estoy citando específicamente, pero como que algo en la línea de no sirve de nada tener metas si uno no tiene políticas públicas fuertes para envasarlas. Y eso me pareció interesante, eso me pareció bastante promisor, que está bajo el espíritu del Acuerdo de París. En el artículo 4, la obligación del artículo 4.2 no es solo de comunicar una NDC, y es una de las pocas obligaciones legales del Acuerdo de París, es uno de los pocos shall del Acuerdo de París, es un shall comunicar, mantener la NDC y tener políticas públicas para atingir sus objetivos. O sea, la meta en sí mismo no es una obligación legal. Si el país no alcanza su meta, no está obligado a comprar créditos, no sufre ninguna punición, no está obligado a comprar créditos como ocurría en Kioto. No es una obligación de resultado. Pero sí hay una obligación de tener esas políticas públicas. Y si un país falla en esa obligación, está sujeto no solo a una constrangedora acción internacional sobre si está cumpliendo el 4.2 o no, pero también domésticamente. Si hay un despliegue entre las metas que el país presentó internacionalmente y las políticas públicas que se están implementando en el piso, hay sí espacio para cobranza de las autoridades públicas de avanzar en esas políticas. ¿Ha habido casos, Felipe? Sí, hay casos, incluso, incluso en la Suprema Corte de Brasil. Recién hubo casos de procesos que buscaban exactamente eso. Y no salió una decisión completa. Hubo varios casos chicos, pero también hubo casos en Europa donde algunas entidades de sociedad civil lograron, por la vía judicial, obligar a que los países
revisen sus políticas públicas de cambio climático o mismo revisen sus metas. Hay casos en que el Acuerdo de París es citado, entre otros factores, como en acciones contra o a favor de determinada infraestructura relacionada con combustibles fósiles. O sea, todo ese tipo de cosas es algo a nivel doméstico que la sociedad civil, que está al alcance de la sociedad civil domésticamente y que no llegamos ni cerca de discutir las COPs. O sea, no hay que esperar por una solución mágica de las COPs. Hay que usar las COPs para avanzar domésticamente en el tema. En ese sentido, quizás una última pregunta que quedó ahí dando vuelta y que estaba muy vinculado a esto de poder pensar, ya que introdujiste acá el tema de Brasil, ¿no? El rol de los estados latinoamericanos y del sur global en estos espacios de negociación global. Si ustedes ven, ¿es algún tipo de deseo o intención o de parecer vinculado a la actuación de los países latinoamericanos en las CUPs, como debería ser, ¿no? O si hay bloques armados, si pueden contar un poquito acerca de esto, del posicionamiento generalmente de los países latinoamericanos en las CUPs, en relación a lo que se viene también. El tema de la región latinoamericana en las discusiones de cambio climático es bastante complejo porque Latinoamérica, bueno, por supuesto, en uno de los grupos regionales de Naciones Unidas, pero cuando GRULAC, cuando el grupo de los estados latinoamericanos y Caribe se reúnen en la COP, normalmente es casi exclusivamente por un tema de elecciones de representantes del grupo a algún órgano internacional. ¿Y eso ocurre por qué? Porque en términos sustantivos es extremadamente complicado que GRULAC llegue a cualquier posición común, porque GRULAC es un microcosmo de todos los grupos negociadores de la convención. GRULAC tenéis México, que es parte del Environmental Integrity Group, junto con Suiza, Corea del Sur y otros países. Tenéis los países del Caribe, que son parte de la alianza de los países de las pequeñas islas. Tenéis países como Chile y Colombia, que son parte de ILAC. Que ILAC surgió un poco como contraposición a ALBA, Bolivia, Venezuela, Cuba. Entonces es muy complicado tener una posición latinoamericana. Tenemos, y Latinoamérica un poco que logra reunir todas las posiciones del G77. En ese aspecto, algo que fue un desarrollo muy positivo, que relativamente recién, fue que Brasil, Argentina y Uruguay pasaron a presentarse como un grupo negociador, a tener una actuación coordinada de las negociaciones, principalmente a nivel técnico. Ahí tenemos la posibilidad por medio del ABU de poder estar en más locales al mismo tiempo y de tener voces, y de tener una voz como grupo en temas que cada país individualmente no necesariamente lograría una participación activa. Hay una pregunta del público, la voy a leer. Cecilia Carrizo comenta, son varias preguntas. El déficit de deliberación pública en torno a las decisiones de las COP en los espacios públicos, locales y nacionales lleva a que las matrices de las políticas sean desconocidas por la ciudadanía en la mayoría de los casos y poco conocidas por las organizaciones de la sociedad civil, dependiendo de sus capacidades económicas y de conocimiento.
El remedio de la judicialización debe ser sopesada comprendiendo diferentes aspectos: las barreras de acceso a la justicia de los sectores desfavorecidos, en muchos casos los más afectados, la ausencia de políticas precautorias y preventivas, las rémoras en el desarrollo de políticas de disminución de riesgo y daños frente a desastres, entre otras. ¿Qué políticas, si las hay, se prevén en estos foros si se tienen en cuenta las experiencias con las políticas ambientales en sus distintos formatos en los últimos 50 años en este sentido? ¿Hay algún aprendizaje y, consecuentemente, diseño de mecanismos para atender por caso a los pueblos indígenas? Tampoco parece muy apropiado sancionar solo a los gobiernos. ¿Qué ha sucedido por caso con acciones judiciales de Estado como el de California contra las empresas automotrices por sus impactos sobre el cambio climático y los costos del mismo sobre la infraestructura pública? Son varias preguntas, ¿no? Bueno, sobre la cuestión de participación pública a nivel internacional, hay un déficit. Hay mecanismos de participación pública o hay un sistema de acreditación de organizaciones no gubernamentales, de entidades del sector privado en las COPs. Esas entidades pueden participar de las reuniones algunas reuniones son abiertas, otras son cerradas, pero la práctica de las COPs es que por lo menos por lo mínimo la primera reunión de negociación de cada grupo de contacto es abierta, la primera al empezar y la última antes de subir el resultado del grupo de contacto para la plenaria. Esas reuniones sí tienen participación de la sociedad civil. Hay foros específicos, mecanismos específicos, incluso una plataforma para la participación indígena a nivel internacional. ¿Eso es suficiente? Quizás no, pero es más que había en el pasado. Es una práctica que me parece bastante positiva, que algunas pocas delegaciones tienen o tuvieron a lo largo de la historia de las negociaciones, es acreditar como parte de la delegación gente de la sociedad civil. Entonces, hay mecanismos pulverizados, pero hay. A nivel doméstico, es una cuestión que depende de cada país. No estaría en posición de comentar la situación argentina, pero sí en Brasil hay mecanismos de participación, de la necesidad de audiencias públicas para conceder licencias ambientales, por ejemplo. A nivel internacional tenemos, Brasil no es parte, o no ratificó, pero existe, Argentina creo que es parte del acuerdo del CASU, que existe justamente para promover eso. Y el tema de la judicialización no es un camino con 100% de eficacia o eficacia de acuerdo a una determinada perspectiva, pero es algo yo diría que recién empieza. Es algo que cada vez que la comunidad jurídica, y no solo la comunidad jurídica internacional, pero la comunidad jurídica en cada país está cada vez más preocupada porque en última análisis el cambio climático y cualquier problema ambiental es un problema de beneficios y prejuicios difusos versus beneficios y prejuicios particulares. Y eso es algo que a veces necesita la intermediación de la justicia o del Estado para que se pueda. El tema son los tiempos, ¿no? Ante la urgencia también climática de pensar los procesos de judicialización. Digo, por ejemplo, recientemente, hace poquito se supo de Bajo la Lumbrera, una de las empresas mineras que más cantidad de años tiene en Argentina, ¿no?
que recién ahora están siendo judicializados después de más de 20 años. O sea, ¿en qué momento llega la justicia? Que bueno, entiendo que este no es el momento ni el lugar para el abordaje de todo lo que implica justicia climática y energética, y que la idea es poder como continuar en próximas charlas abordando estos ejes. Pero bueno, me gustaría también ahí escucharla a Agustina, sé que tenemos un par de minutitos más, y a Christopher respecto a las preguntas de Cecilia. Y hay una pregunta más, que si querés que podemos entrar ahora, así ya ustedes abordan las dos. Bueno. Bueno, María F. pregunta, ¿cómo se involucra Argentina? ¿Qué oportunidades y amenazas puede tener en cuanto al mercado de carbono y en la reducción de emisiones debido a sus condiciones actuales y ubicación en la región del sur global? Si quieren, abordo esto. Y no, la verdad es que me parece que no hay nada más que sumar a lo que mencionó Felipe. Estaba justo también por mencionar el acuerdo de Escazú. Argentina especialmente ratificó el acuerdo de Escazú, y cabe aclarar que anunció en la COP1, en la COP de Chile, que fue a principio de año, si no me equivoco en abril, que va a ser sede de la COP extraordinaria del año que viene. Así que me parece que es una muy buena oportunidad para poder también, ¿no?, fortalecer la participación de todos los actores interesados, y mucho más, y en particular, de los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Garantizar la participación y representación de ellos allí. Y respecto a la pregunta sobre mercados, la realidad es que los mercados son un hecho, el mercado voluntario existe. Me parece que hay que ver cómo abordamos, obviamente, recordemos que los mecanismos de mercado son voluntarios. Obviamente cada Estado es soberano para participar en uno, en dos o en los tres esquemas que prevé el Acuerdo de París, y en definitiva también, ¿por qué se está retardando tanto la implementación? Porque están siendo todavía negociadas un montón de elementos más lo que sería la letra fina, ¿no?, de la implementación. ¿Qué metodologías se aceptan, qué no? ¿Qué tipo de proyectos se aceptan, qué no? Cómo se registran, cómo se comunican, cómo se hace la trazabilidad, si se quiere, de estas unidades, ¿no?, de reducción. Hay un montón de elementos que un poco lo que tratan de hacer, y teniendo en cuenta la experiencia, no abordé en profundidad cuando les comenté, pero la realidad es que si se quiere, los mecanismos que preveía Kioto tuvieron sus aceptaciones, y la gente que está en contra, la realidad es que hay mucha gente que estuvo bastante en contra de los mecanismos de Kioto, que no contribuyeron al desarrollo sostenible y que atentaron contra la integridad ambiental, por lo que ellos explican, y hay muchísimos papers que están desde este lado de la biblioteca. Dice que la verdad es que la metodología y la trazabilidad de esos créditos fue bastante floja, por así decirlo. Entonces, un poco, me parece que la experiencia y todos los grupos y los negociadores, y obviamente los técnicos que están ahora como parte del órgano subsidiario, perdón, el órgano supervisor, en el marco de la convención, está tratando de evitar, de quitarle ese mal nombre y ese mal recuerdo sobre los mecanismos de flexibilidad que planteaba Kioto. Vamos a tener que esperar cuáles van a ser, obviamente, las recomendaciones de cómo se pueden abordar, y en segunda instancia cómo la Argentina va a abordar también estos mecanismos, si es que decide abordarlos, ¿no? Pues puede ser que no quiera meterse en ningún mecanismo de cooperación del artículo 6. Entonces hay que estar muy atentos, y sí, obviamente, trabajar. Me parece que estamos también, y volviendo de vuelta a la temática de la participación, ¿no?, a la temática del acceso a la información, a la toma de decisiones justificadas, y esta situación donde la justicia ahora está tomando un rol más activo en las temáticas ambientales y climáticas en particular. Me parece que estamos en una situación muy diferente hace 15 años atrás, cuando estaban puesta en marcha los mecanismos de flexibilidad de Kioto, y me parece que en definitiva eso va a ser algo positivo para garantizar, evitar la doble contabilidad y garantizar la integridad ambiental. Así que habrá que ver, es como la dejo muy abierta, no le estoy dando ninguna respuesta concreta, pero en definitiva quedan un montón de puertas por cerrarse, y obviamente la puerta final va a ser cómo la Argentina, si es que decide adecuarse, va a regular de una manera mucho más específica este tema, siempre evitando, obviamente, atentar, ¿no?, contra la integridad ambiental, y evitar la doble contabilidad, y promover un desarrollo sostenible. Mucho que agregar a los comentarios anteriores, son más muy breves, cosas muy puntuales.
Respecto a la primera pregunta, también que habéis traído de buena colación, una sola aclaración. En estos procesos de negociación, como bien decía Felipe, todos los países suelen agruparse en estos bloques que de algún modo colaboran y fortalecen lo que son los países en el impacto negociador, tanto político como técnicamente. Todo lo que tienen en común dos países de América Latina es que todos son países que forman parte del G77 más China, que, aunque el nombre indica, no son 77 países, son más de 100, que tienen esta posición, digamos, como países en vías de desarrollo y de algún modo lograr representar esta voz en las negociaciones. Sin embargo, luego de este único punto común, hay múltiples grupos negociadores, como ya Felipe mencionaba, en los cuales no hay una unidad en la región. Tenemos muchísimos, digamos, espacios y fragmentación allí. Y por lo menos desde la propia firma de la convención, la idea de que América Latina debería tener una voz común, eso aparece, digamos, desde el 92 para acá, pero nunca se ha logrado terminar como de fortalecer esta idea de que América Latina tenga una posición negociadora común. Hay entonces como muchos bloques diferentes en ese sentido. Respecto a la segunda pregunta, también adhiero a lo que estaba recién señalado. Sí, por ahí destacar un poco el rol de Escazú, que es un acuerdo regional y que permitiría de algún modo favorecer ciertas cuestiones de transparencia a la hora de la información ambiental, que favorecería cierta coordinación en esa materia. Los tiempos de la justicia a veces son lentos, pero son lentos no solo en lo ambiental, por ahí son lentos cuando digamos otros temas también. La justicia pero no termina de responder a la velocidad que muchos por ahí querríamos en determinados temas, pero eso ya digamos, no es un problema en sí del propio régimen climático, de la propia manera que se aborda, sino es, bueno, los desafíos probablemente tengan que estar con fortalecer a nivel nacional estos mecanismos judiciales para lograr algún tipo de, digamos, de éxito, aunque como dijo Felipe, no está garantizado el 100% al inicio eso. Y respecto a la tercera pregunta, el tema del mercado de carbono, también no tengo mucho para agregar a eso. El artículo 6 o la implementación del artículo 6 continúa negociándose, es algo que todavía no está del todo claro en el sentido de cuál va a ser el resultado. Sí que cada país en la NDC, en sus metas nacionales, define en general la manera en la cual ese país se aproxima a eso. Y ahí destacar lo que recién señalaba Agustina de los dos pilares, ¿no?, de Argentina en ese sentido, tiene que ver con garantizar la integridad ambiental y evitar la doble contabilidad, como dos pilares en los cuales Argentina, la mirada que Argentina tiene respecto a los mercados de carbono. Y por otro lado, que la implementación del mecanismo de carbono no sea una restricción a la ambición de las metas o a el cumplimiento de las NDC de los países. Digo, que los mercados de carbono no sirvan digamos, que sirvan a cumplir con la NDC, pero no que permitan que los países que tienen mayor responsabilidad histórica, si tienen el problema, laven sus metas en el marco de los mecanismos de carbono. Estos son como la posición que Argentina suele tener en la temática, pero bueno, es algo todavía mucho por verse, ¿no? Es una cuestión que tiene mucho todavía por desarrollarse y no hay algo concreto para decir hoy en particular. No hay más preguntas. Bueno, por ahí no sé si alguna de las tres que estamos acá tiene algo más para agregar. Yo como para ir cerrando, incluso ahí la palabra también para usted, si quiere tomarla. ¿Yo? No, está bien, no tengo nada que agregar, gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles a cada uno de ustedes el haber abierto, ¿no?, este espacio de diálogo, de intercambio, que deja como muchísimas cositas ahí pendientes para seguir profundizando también, para seguir problematizando, cuestionando, dándole una vuelta de rosca, ¿no? Yo creo ahí salieron muchas palabras claves, desde mercados de carbonos, negociación reiteradamente, ¿no? Bueno, greenwashing, que no se le puso el nombre, pero que a veces se suele nombrar también. ¿Qué pasa con las empresas que están ahí y que eso como con dinero termina siendo comprar, vender bonos de carbono, ¿no?, como si esa fuera la solución a la crisis climática? Y también poder decir que este espacio, que fue posible gracias ahí al equipo de gobernanza del cambio climático en el Cono Sur,
está siendo impulsado desde el equipo con una continuidad que va a tener la semana que viene, perdón, el 4 de noviembre, si no me equivoco. El viernes. La segunda jornada se viene esta semana, el viernes, de 15 a 17. El título de esta segunda jornada será Gobernanza Climática Policéntrica y Multiescalar, Alianzas y Sinergias entre Actores. Bueno, sí van a estar Agustina Pacheco Alonso, Luis Enrique Toninetti, Antonella Rizzo y Victoria Camera, siguiendo y profundizando todos estos debates que estuvimos dando hoy. Yo agradecer muchísimo el espacio también para poder preguntar y generar ahí como diálogos, y bueno, nos seguiremos encontrando en los próximos encuentros. Muchas gracias.